A través de La Balanza, el día de hoy nos encontramos con el doctor Froilan Muñoz Alvarado, que el cargo al que está contendiendo en esta ocasión es Magistratura de Tribunales Colegiados de Circuito de Michoacán. Buen día, muchas gracias por aceptar esta entrevista, doctor. Al contrario, muy atento y agradecido a su invitación. Bueno, sabemos que estudió Derecho en la Universidad Michoacana, tiene posgrado y muchas especialidades en lo que tiene que ver con lo penal, tiene preparación en otros estados e incluso en otros países. Quisiéramos saber o conocer cómo inicia su carrera dentro del derecho, desde el momento en el que elige estudiar la Michoacana. Con mucho gusto. Bueno, lo cierto es de que yo vivía cerca de la Facultad de Derecho, ahí por el rumbo de la colonia Vasco de Quiroga, y siempre me llamó la atención la facultad. Y un día, cuando ya tenía que decidir qué carrera tomar, platiqué con mi mamá, con la señora Sofía Muñoz Alvarado, y ella me dijo que por qué no ingresaba a la normal urbana. eh, que porque bueno, pues que además era entrar directamente de la secundaria a la normal. Le dije, no, yo quiero entrar a la Facultad de Derecho. Entonces dijo, bueno, está bien. Quizás ella lo veía por una cuestión eh, práctica y de economía, ¿no? De que no sea una carrera larga. Y lo cierto es de que yo ya traía esa inquietud y así fue como lo determiné. Y finalmente, pues, ha sido en la facultad donde he hecho mi preparación en los 3 grados. ¿Y tenía familiares que ya hubiesen estudiado eso o fue? No, no, yo soy el primer abogado de mi familia, porque además es la primera generación de mis hermanos de aquí de la ciudad, porque mi mamá emigró de un pueblito que se llama Arúmbaro, municipio de Copándaro, acá por Cuitzeo. Sí. Entonces, no teníamos antecedentes, los antecedentes son personas del campo, ¿no? Mis abuelos, mi familia viene del campo. Y teniendo esta perspectiva, ¿considera que la justicia es accesible para todo el mundo en el país? Bueno, para Eh, todos los ciudadanos de México. bueno, la respuesta sería no, pero ya se tiene que ver por materias. Hay algunas materias que le llamamos nosotros para efectos de la función jurisdiccional de estricto derecho. ¿Eso qué quiere decir? Que necesariamente debe haber planteamientos jurídicos para que se atiendan en un tribunal. En concreto, pues esto se da en la materia civil, en general, en la materia administrativa, pero hay otras materias donde hay una figura muy interesante, sobre todo en amparo, donde se llama la suplencia de la queja. Esta figura, ¿a qué te lleva? A que cuando hay un asunto, a través de la suplencia tú resuelves el asunto como debe ser, con independencia, si fue un buen planteamiento que te llevó la parte o si es un abogado muy especializado, sino que a través de la suplencia de la queja, tú administras justicia correctamente y entras al fondo del asunto. ¿En qué materias es esto? En la materia penal, en la materia agraria, en la materia laboral. Entonces, ese avance de la suplencia de la queja es muy interesante, pero hay un débito histórico de, de justicia para los ciudadanos. Es un tema interesante. Porque son además ya muchos años de experiencia, 25 en el ámbito penal y también tiene otros estudios y especialidades en amparos. ¿Cómo es que llega a quedarse como en ese mundo? Sí, eh, bueno, antes de estar en la Judicatura Federal, en los tribunales federales, inicié mi carrera en el Tribunal del Estado. O sea, en el Tribunal del Estado tengo una antigüedad. Ahí inicié mis prácticas en un juzgado penal, después estuve en un juzgado civil, fui escribiente, actuario, y un buen día, pues me tocó ir a la academia. Entonces entré a la universidad, estuve en la academia un buen tiempo, y otro buen día se me dio una invitación para ir a los tribunales federales. Eh, por circunstancias de familia, la mamá de mis hijos se fue a Sonora, y después yo estuve en Sonora visitando a la familia, llevando a los hijos, y surgió una oportunidad. Entonces, por eso yo digo que yo entré a los tribunales federales de niño de la calle a los tribunales federales, porque me recibieron como secretario de un tribunal colegiado. La verdad, fue una muy buena oportunidad. Me di cuenta
de cuánto se aprende en un tribunal, y más en un tribunal de amparo, y más en un tribunal con la cualidad de que es última instancia u órgano terminal. Entonces, me gustó y me quedé. Entonces, en el Tribunal Federal llegué de secretario, después pasé a ser juez y después pasé a ser magistrado hasta la fecha. Si tuviese que seleccionar o quedarse con 3 valores que lo han acompañado en toda su historia, desde que era estudiante, desde que era un niño y que siguen siendo su fortaleza el día de hoy, ¿cuáles serían esos 3 valores? Yo creo que indudablemente que la prudencia, porque es una característica que deben tener los jueces, eh, la imparcialidad y algo muy importante que hoy se ha escuchado mucho, eh, el ser independiente en esta función es muy importante, porque te permite resolver conforme a derecho. Es decir, sin influencias, sin recomendaciones. Por eso estoy muy tranquilo. Son 25 años de la Judicatura Federal, donde hoy tengo un dato que le quiero compartir. He firmado aquí en Michoacán casi 7,500 resoluciones o sentencias, pero en materia penal. Cuando usted lo hace en forma propia, independiente, imparcial, sin ninguna influencia, puede salir tranquilamente a la calle. Por eso es que nos vean aquí, yo llego solo, no traigo seguridad. En un principio teníamos seguridad por las cuestiones mm, propias que estaban en aquella época, sobre todo de otro compañero, pero no por mí. Entonces, hoy estoy muy tranquilo, por eso decidí participar en este proceso, porque creo que puedo todavía dar más de mí al servicio de la función jurisdiccional. Y con toda esta experiencia, ¿cómo decide usted en casos donde hay un vacío legal o normas contradictorias al momento de dar una sentencia? Eh, Hay un principio que se forjó en la reforma constitucional de 2011, en el artículo primero, que se llama el principio pro persona o pro homine, que quiere decir siempre las autoridades deben estar a favor de la persona, lo que le favorezca a la persona. Y en la función de amparo, en los tribunales que he estado, lo, lo bajamos a través de esa figurita que ahorita le comentaba. En materia penal, concretamente con la suplencia de la queja. Eso te abre la puerta para que si hay alguna laguna, si hay una circunstancia, siempre lo más favorable a la persona, tanto al procesado como a la víctima. Anteriormente era solamente a favor del procesado, pero vino una reforma, vino una serie de cuestiones y se igualó esto. Entonces, un juez constitucional en la materia que yo me desempeño, siempre trata de resolver lo más correcto, pero lo más favorable a las personas. No importa si eres la víctima o eres el procesado. Si hay algo que te favorece, tienes que resolver con ese esquema. ¿Y recuerda algún caso, no sé, justicia o injusticia, pero algún caso que lo haya marcado en toda su trayectoria? Hay muchos. Nosotros en el tribunal colegiado sesionamos todos los jueves. Eh, ya tengo 9 años aquí, entonces, salvo los periodos de vacaciones, todo eso, pero si no, todos los jueves sesionamos sobre 30 asuntos. Siempre hay un asunto singular, siempre hay un asunto importante. Eh, si ahorita me dijera, el último que recuerdo de varios, ¿no? Tengo hoy avanzadas cápsulas para la campaña virtual. Le voy a decir el número, tengo 15 casos que he señalado, pero le voy a comentar el último que resolvimos hace como un mes, que fue la última sesión de una compañera magistrada que se jubiló, la magistrada Patricia Mújica, con 40 años de servicio. Ella ni siquiera iba a esta elección, iba para 2027, pero se retiró con ese asunto, fue el último asunto que votó, pero fue un asunto muy sensible. Todas las cuestiones que tienen que ver con delitos sexuales, homicidios, secuestros, y depende de quiénes intervengan, son asuntos muy sensibles. Pero le comento la cápsula de ese. Eh, eh, es un asunto donde am, venía en la primera instancia,
hubo una sentencia absolutoria. En la segunda se volvió condenatoria y ese procesado viene al amparo. Y el proyecto que presentó uno de mis compañeros era en el sentido de ampararlos, pero muy delicado, porque se trataba de una persona que estaba acusada de que había privado de la vida a su esposa, pero en una forma muy intensa en cuanto al hecho, que la agredió con un cuchillo, eh, la maltrató el cuerpo mucho, tenía hasta fractura en las cervicales del cuello, entre otras cosas. O sea, el hecho estaba muy fuerte. Incluso por ahí se advertía que había estado hasta una bebé chiquita en el escenario, pero estaba las pruebas estaban muy, em, de valoración de fondo. Por eso el proyecto estaba amparándolo y eso implicaba que iba a estar en libertad. Yo presenté mi contrapropuesta de que se debía negar el amparo, eh, y le tocaba el voto decisivo a la magistrada. Ella pidió que se retirara el asunto para verlo en otra sesión, en la siguiente, porque había que valorar muchas cuestiones. Finalmente, ella votó a favor de mi propuesta, de que se negara el amparo, porque vea los elementos suficientes para considerar que esta persona había, privado de la vida a su esposa, motivado por circunstancias de problemas de pareja, los propios y todo ello. Este, y bueno, recuerdas el hecho porque se trató de una mujer que estaba exhibido el cuerpo en el lugar, eh, con un escenario muy intenso y bueno, pues estamos hablando de hechos que te quedan así como recuerdo y dices: "Correcto". Creo que fue una sentencia justa. Qué bueno que se mencione este tema, porque es precisamente una de las preguntas que uno de los usuarios tiene. Em, Digo, ya nos dio parte de la respuesta, pero para tenerlo como en la cápsula que se va a compartir en redes, como magistrados, ¿qué aspectos considera clave al revisar un amparo? Bueno, hay una técnica para los efectos de revisar un amparo. Los tribunales colegiados son los tribunales de amparo y cuando se llega a un amparo directo, que es el que se promueve contra una sentencia definitiva, hay una técnica. Primero, analiza si no hay violaciones procesales que ameriten que se reponga el procedimiento para que haya un debido proceso de esa persona, si no se le desahogaron unas pruebas, si no tuvo el derecho de audiencia, eh, 1000 detalles que pueden pasar de defectos procesales sustantivos que sean importantes. Si esto no es así, entonces ya pasas a estudiar la sentencia, sobre todo que se advierte en una sentencia que esté debidamente fundamentada y debidamente motivada. En el caso de derecho penal, que sea el delito propio, que sean las penas propias y valorar las pruebas para determinar si es responsable o no, si se hizo bien esa sentencia. Entonces, sí hay una técnica, pero influyen muchos factores. Eh, el detalle más importante para confeccionar esa sentencia es, aparte de que lo ves desde el punto de vista legal y ves las pruebas y ves el expediente, algo importante, verificar si no hay jurisprudencia que toque esas temáticas y que supere lo que dice la ley. Entonces sí es un trabajo muy técnico, por eso voy al otro escenario. No es fácil llegar a un cargo de titular, ni juez ni magistrado, porque sí, para que llegue usted a desempeñar una función propia y hacerlo bien se requiere experiencia. Por eso es muy importante que las personas que han estado en los tribunales tengan la oportunidad de un día ser jueces. Y le voy a decir por qué. Porque yo, antes de ser juez, estuve 10 años como secretario. El secretario de proyecto es el que hace los proyectos de sentencia. Obvio es que es el que está en la puerta para un día, si tiene la oportunidad, ser juez. Y que lleve toda esta técnica y que lleve todo pues, esta experiencia para los asuntos importantes que le van a llegar seguramente. No se puede ser juez improvisado. Y es por eso que parte de sus bases en esta candidatura es privilegiar el conocimiento jurídico. Sí, yo digo aquí que se van a combinar 3 detalles importantes
hay que ver lo positivo de esto porque ya es la regla, ¿no? Y hay una campaña, y hay una reforma constitucional. Entonces, hoy, ¿qué es importante? Que los ciudadanos valoren a los candidatos. ¿Qué perfil? Yo pienso que deben verificar que esa persona tenga experiencia, que se haya desempeñado en la administración de justicia. 2, que esté estudiada, que tenga conocimiento, porque no solamente es tener un tiempo ahí, sino que sea una persona que se prepare, que sepa de la materia, que sepa lo que va a hacer. Y hoy algo muy importante, hoy, por la reforma, ojalá estas personas encuentren el apoyo social, el apoyo ciudadano a través de los votos, porque ya está así, porque sería triste que solamente porque es carismático alguien, porque, es lo voy a decir como un chistoso que hace videos y que salga de juez o magistrado, dices, eso va a estar delicado. Esta función por eso los jueces no salen a la calle, por eso los jueces no, porque los asuntos son de estudio encerrados, pues. Hoy cambió el escenario, pero creo que sí es importante que esas personas que lleguen de jueces ahora o que vayan a desempeñar este cargo, que tengan experiencia, que tengan conocimiento y que ojalá los ciudadanos los favorezcan con sus votos. Y si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial en México, ¿qué sería? Bueno, esta reforma sí había lugar a que se viera una reforma, quizás un poco más compleja, porque ¿qué es importante? Es importante entender que la justicia no se da en los tribunales solamente. En el caso de materia penal, la justicia inicia desde la función de los policías, la función de las fiscalías. Si no se hace bien el trabajo desde el principio, no tiene un buen final, una buena conclusión. Ejemplos los tenemos muchos. eh, Solamente que las personas no conocen y a veces, los medios o los políticos no entienden el asunto de fondo y se dan informaciones imprecisas. Yo no puedo vincular a proceso a una persona y menos dictar una sentencia condenatoria cuando la carpeta de investigación es incompleta, cuando lo que se desahogó por parte del Ministerio Público en juicio no fue correcto. Todo debe ser así como una cadenita de las cuestiones bien correctas para llegar a una conclusión. Siendo así, ¿qué cree que es más urgente? ¿El capacitar a todos, a cada uno de estas partes que al final llegan como para la sentencia, o probablemente llevar la justicia a las zonas más vulnerables de México? Teniendo estas dos líneas, ¿qué cree que es más urgente? Y yo creo que la capacitación es muy importante, pero se complementan. Creo que hoy se está dando una circunstancia interesante en ese sentido, pero le faltó a la reforma. Le faltó lo de las fiscalías, le faltó lo de las policías para hacerlo, invertirle más a eso. Pero también es importante lo que menciona. Entiendo que en el estado ahora va a haber salas creo que en 5 regiones, que la justicia no esté concentrada porque eso hace difícil o la hace más distante. Ahora en el estado creo que van a tener 5 regiones donde va a haber magistrados, no solamente un juez, sino que va a haber magistrados cerca de la ciudadanía. Eso es bueno. Y le comento del federal. En el federal tenemos aquí en el estado, eh, son 36 jueces y magistrados, 18 y 18. Pero en lugares solamente están los tribunales federales aquí en Morelia y en otro lugar adicional, Uruapan, pero no hay en Lázaro Cárdenas, no hay en otras partes. Dices, sería interesante que, que se eh, distribuyera diferente. ¿Por qué? Porque donde está la autoridad, bueno, pues ahí permea todo, ¿no? Y las personas se sienten más cercanas a esos tribunales y todo. No tienen que venir a Morelia, alguien que venga del qué lugar quiere, de Zitácuaro, de Huetamo, de Lázaro, que deben venir a los tribunales de apelación o a los tribunales de circuito aquí a Morelia. Entonces eso ya implica tiempo, dinero y esfuerzo. Si tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿con cuál sería y qué le preguntaría? Eso es muy sencillo y le voy a decir por qué. Eh, yo creo que siempre aprendemos de nuestros maestros, de nuestros mayores, pero
Si fuera un personaje histórico, por todo lo que implica para la función pública, para los tribunales, para el derecho constitucional, con don José María Morelos. ¿Y qué le preguntaría? Bueno, pues, ¿en torno a qué? A lo que vivía en su momento y que hoy se está viviendo. Cuando se dio todo el movimiento de independencia, aparte de que era, pues, hacerte un estado propio, el Estado mexicano, implicó hacer las instituciones para crecerlas. Eh, en alguna comentario, yo he dicho, si hablamos del poder ejecutivo, se instaló la Suprema Junta Nacional en Zitácuaro en 1811, el antecedente del poder ejecutivo nacional. Si quisiéramos hablar de derecho constitucional, pues está la Constitución de 1814 de Apatzingán. Y si queremos hablar de tribunales, el primer tribunal que se constituyó después del movimiento de independencia, lo tuvimos en Ario de Rosales y lo instituyó o participó en su creación, eh, nuestro moreliano, don José María Morelos. Entonces, creo que sería una plática muy interesante porque hoy siguen siendo temas, siguen vigentes. Por eso me preguntaron que por qué yo traigo un pañuelo en mis imágenes de campaña, un pañuelo rojo, porque esta campaña la estoy haciendo en honor a este personaje, porque ya ves que él usaba un pañuelo. Sí, o Entonces tengo yo entendido que era para también como tapaba unas bueno, hay varias versiones, la otra es que sufría de migraña, entonces se ponía, me imagino, lo que se ponía mi tía, que eran unas, hojitas aquí para quitarse el dolor de cabeza, la 100, pero quizá le seguiría doliendo la cabeza con todo lo que existe hoy de todas estas o cuestiones. sea, bien construido, ¿no? Ujú. Pero bueno, Está. no estamos para criticar, debemos estar propositivos para ver que este es un área de oportunidad y algo bueno va a pasar. Ya le comentaba, el que hoy un juez con experiencia, un juez con conocimiento, tenga el respaldo de la sociedad, lo va a hacer un juez más seguro. Esa es como una óptica. Habrá que ver cómo pasan las cosas. Claro. Ujú. Esta es una ya para finalizar, ¿qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? Híjole, las 2 cuestiones son difíciles. Ojalá que se tuviera el tacto de no equivocar. El error es humano, pero, un inocente en la cárcel, no me gusta la idea. Yo soy del pensamiento de que si una persona debe estar en libertad, hay que dejarlo en libertad, pero si eres responsable, te quedas. Encontrar esa medianía, no es fácil. Todos los jueces siempre tenemos la duda de si cuando firmas una sentencia y lo dejas en libertad, dices: "A ver si no me equivoqué". Y le comento de un asunto que ya lo he platicado con alguien más, un asunto que tuve como juez, donde, me consignaron a una persona que trabajaba de maletero en el aeropuerto, y este señor transportó unas cajas de café costeño, que eran mercancía, pero no llevaban café costeño, llevaban cocaína en una cantidad destacada. Y salió el avión de Sinaloa a Tijuana, y en Tijuana, detuvieron el avión, bajaron la mercancía y investigaron, dijeron: usted transportó, subió las cajas y todo esto, y así como que, bueno, me consignan a esa persona. Es difícil irte hasta el origen de las cosas para decir si eres responsable o no responsable. Estudié el asunto, la persona siempre estuvo muy preocupada, callada cuando su declaración en el término constitucional, cuando tienes que definirle, hoy se llama vinculación o no, en aquel momento se llama formal prisión o no, y yo le decreté la libertad, porque no había elementos para dejarlo, pese a que se trataba de un delito contra la salud. Si a esa persona la procesan, iba a tener segurito una sentencia de 10 años de prisión, es la mínima, la pena mínima. Pero me quedé con la inquietud, porque uno nunca sabe. Y yo dije, si esta persona realmente es inocente como yo advertí,
va a regresar a dar las gracias. Eso fue lo que pensé. Alné regresó con su esposa para dar las gracias. Y yo sí le pregunté: "Oiga, ¿y por qué estuvo callada?". Cuando yo le di el uso de la palabra para que declarara, lo único que dijo: "Señor juez, yo no tengo nada que ver en este asunto". Y ya. Entonces, eh, dice: "Hasta la fecha seguimos con nuestra pena". Yo estaba callado porque no hemos tenido dinero para dar de alta a nuestra hija, que tuvo un accidente, hubo una circunstancia difícil ahí de violenta, y a su hija le tocaron unos disparos en la cadera. Y entonces la tenían internada y hasta habían ido en esos días, cuando pasaron las cosas, a pedir dinero al partido de béisbol. O sea, y entonces dices: "No me equivoqué". ¿Sí me explico? Y así, historias como las que le he comentado. Pero ese asunto me parece icónico porque yo me quedé con mi pensamiento de El de la incertidumbre. sí, no la incertidumbre de lo que hice, sino con el pensamiento de que lo hice bien y aparte creo que esa persona va a regresar, y regresó. Dices: "Ay, qué intenso está esto". ¿Sabes? Sí, En una palabra, ¿qué significa la justicia para usted o hacer justicia? Pues, puede que pueda ser más tal. sí, Nos limitamos mucho, tono. hay una histórica que tiene el Tribunal del Estado que dice que es dar a cada quien lo suyo. Y yo creo que tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el hacer las cosas bien. Eh, Así como yo quiero que me respetes, yo también te debo respetar. Y así funciona. No es difícil, pero si me quedara con una definición, porque siempre la he leído, como yo trabajé en el tribunal, dice, la justicia es el arte de lo bueno y lo equitativo, dar a cada quien lo suyo. Doctor Muñoz, muchísimas gracias por su Un gusto, un gusto.